Buenas, bienvenidos a otro video en el canal. En este video, mientras estoy haciendo la próxima obra para este proyecto artístico, para esta muestra que voy a tener en muy poquito tiempo en términos de todo el tiempo que me lleva a producir, pero en realidad tengo como 2 meses todavía para terminar, lo cual cada vez que lo digo se me acelera un poco el pulso porque me parece muy poco tiempo, pero bueno, ahí vamos. Pero mientras estoy haciendo esa obra, me parece importante ya en este momento hablar sobre el arte pop. Creo que hay 2 movimientos que tienen bastante influencia en este proyecto, que son el arte pop y por otro lado el art and language. Del Arts and Language voy a hablar en otro video. En este me voy a estar enfocando en el pop art o arte pop. Así que vamos a empezar. El pop art es un movimiento que personalmente considero que a medida que pasan los años se vuelve más interesante en retrospectiva. El arte pop fue un movimiento artístico que surgió en la década de 1950 y tuvo su auge en la década de 1960, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Estaba inspirado en la estética de la vida cotidiana, los bienes de consumo, sus packagings, sus diseños, los anuncios publicitarios, los cómics, el cine y la música pop. Es decir, en todo lo perteneciente a la cultura popular y comercial. Comenzó como una revuelta contra los enfoques dominantes del arte y de la cultura y contra las visiones tradicionales sobre lo que el arte debería ser. Resulta que los estudiantes y los artistas se daban cuenta de que lo que veían en los museos y lo que estudiaban en las academias no tenía mucho que ver con lo que se veía en el mundo real fuera de los museos, digamos. Y así es como comienza este movimiento. Obviamente, los críticos modernistas pusieron el grito en el cielo. Interpretaban que los artistas pop estaban haciendo arte vulgar y superficial. Y es que el arte pop era una de las primeras manifestaciones del arte postmoderno. El término pop art fue acuñado por el crítico británico Lawrence Alloway en 1955 aproximadamente, pero se reconoció definitivamente con la exposición This is Tomorrow en Londres en 1956, que incluía el collage Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing, traducido aproximadamente, ¿qué es lo que hace a nuestras casas tan diferentes y atractivas hoy en día? Y esta es considerada la primera obra icónica del movimiento pop. Cruzando el océano en Estados Unidos, el movimiento toma preponderancia a principios de los años 60 con figuras como Andy Warhol y Roy Lichtenstein en Nueva York. La diferencia clave entre el pop art británico y el estadounidense es una cuestión de tono. El británico tendía a la fascinación por la cultura americana, mientras que el americano adoptaba una mirada más irónica, más satírica hacia el consumismo de la sociedad. Y acá voy a leerles directamente unas páginas sobre el abuso de la belleza, la estética y el concepto del arte de Arthur Danto, quien estudió muchísimo y ha escrito bastante sobre el arte pop, particularmente sobre las cajas brillo de Andy Warhol. En cambio, me sedujo totalmente la idea de ser filósofo del arte,
justo cuando el arte acababa de quitarse de encima todo el pesado ropaje metafísico con que los expresionistas abstractos se habían querido arrebujar intelectualmente y se conformaba con producir obras que daban toda la impresión de ser objetos triviales de la vida cotidiana. Entre otras cosas, el arte pop fue una tentativa de superar la división entre las bellas artes y el arte vulgar, entre lo elevado y lo ordinario, entre alto y bajo, ejemplificado este último por el imaginario del cómic o los logotipos del arte comercial. Más que ninguna otra cosa, me impactó una exposición de 1964 sobre la que he escrito extensamente y tal vez obsesivamente, en la que Andy Warhol incluyó un gran número de cajas de madera pintadas para asemejarlas a los envases con que se empaquetaban y expedían las esponjas brillo de la fábrica a los comercios que las vendían. Me fascinó la idea de que las cajas de Warhol pudieran ser obras de arte, mientras que sus contrapartidas en la vida cotidiana no eran sino recipientes utilitarios sin ninguna aspiración artística. La estética no parecía tener nada que ver con el tema, ya que los dos grupos de cajas, que parecían tener identidades filosóficas diferenciadas, se asemejaban tanto entre sí que costaba creer que uno revistiera cualidades artísticas que le faltaban al otro. La estética, pues, quedó de un plumazo fuera de la ecuación y nunca figuró de manera ostensible en la extensa bibliografía filosófica que generó mi ensayo de 1964, The Art World, el mundo del arte. Recientemente, sin embargo, he llegado a la conclusión de que la estética sí desempeñó algún papel, por cuanto yo había lanzado mi interrogante en explícita alusión a las cajas brillo, sin que éstas fueran las únicas cajas expuestas por Warhol en aquella ocasión. Si mal no recuerdo, en la exposición, Warhol imitaba 5 o 6 envases distintos. Además de brillo, estaban los copos de maíz Kellogg's, los melocotones del monte, el ketchup Heinz y el zumo de tomate Campbell. Todas las cajas eran de contrachapado, con sus típicos logos pintados con plantilla en sus caras. Y como las cajas brillo, las cajas se parecían mucho a sus contrapartidas en la vida comercial, aunque éstas, por lo general, fueran de cartón ondulado. En todo caso, se parecían lo bastante como para inspirarme la pregunta que acapararía mi pasión filosófica durante una época. ¿Cómo es que las cajas de Warhol eran obras de arte que debían aparecer en el catalogue raisonné de su obra y exponerse como esculturas en incontables exposiciones, mientras que las cajas del supermercado eran humildes contenedores de papel aprovechables para toda clase de propósitos utilitarios, para guardar cosas o para ordenar el correo o para atarse en fajos y reciclarse? No es que no existieran diferencias entre los envases comerciales y las esculturas de Warhol, pero esas diferencias parecían demasiado triviales a efectos filosóficos de distinguir entre arte y realidad. Estas preguntas, sin embargo, podrían haber surgido a partir de cualquier caja de la exposición. ¿Por qué fue la caja brillo mi punto de apoyo para plantear la cuestión que acabaría cimentando mi filosofía del arte? Creo que debió de ser a causa de su atractivo visual, que es lo que cabría esperar de un buen ejemplo de arte comercial, como era el envase original de brillo. Pero el responsable de esto no era Warhol. Como descubriría más tarde, fue un diseñador de embalajes a tiempo parcial llamado James Harvey, quien dio con el maravilloso diseño. Figura hasta cierto punto trágica, Harvey fue un pintor excepcionalmente prometedor del expresionismo abstracto que se dio obligado a ganarse la vida haciendo de artista comercial, como le pasó al propio Warhol, pero que murió demasiado pronto para cumplir su promesa. Más adelante, Danto dice: en mi propia obra, por ejemplo, quise desde el principio encontrar a toda costa el modo de distinguir las cosas reales de las obras de arte, cuando no existía ninguna forma obvia de hacerlo mediante examen, como en el caso, mi favorito, de las cajas brillo,
y la caja brillo de Andy Warhol, un problema que ni se presentó ni probablemente se podía haber presentado en tiempos de Hegel. En 1828 era imposible que un abrigo pudiera ser una obra de arte, como sí sucede hoy, de modo que fuera incorrecto darle el uso que se le daría a un abrigo. Al buscar el modo de distinguir las obras de arte de lo que yo denominaba simples cosas reales, utilicé el aboutness, la referencialidad, como principio de diferenciación. Para que algo pueda ser una obra de arte, debe tratar de algo. Como hay cosas que pueden poseer aboutness sin ser arte, se precisa algo más que contenido para distinguir las obras de arte de las simples cosas reales. Entre los representantes más conocidos del arte pop tenemos, por supuesto, a Andy Warhol, del cual acabamos de hablar, pero que también es autor de las icónicas representaciones en tintas planas, descompuestas, de distintas celebridades, sobre todo las más icónicas creo que son las de Marilyn. También tenemos a Roy Lichtenstein, que nacido en 1923, fue uno de los impulsores del movimiento. Su estilo se caracteriza por las interpretaciones a gran escala de cómics y la parodia. Utilizaba una técnica de puntos y empleaba generalmente colores primarios. Otro artista es Jasper Jones, un artista estadounidense nacido en 1930, conocido por el uso de iconografía cotidiana como banderas, dianas y números que desafiaban las nociones tradicionales del arte y su relación con la realidad. Por supuesto, Richard Hamilton, que es considerado el padre del pop art británico. Este artista, que nació en 1922, exploraba cómo los medios de comunicación y la publicidad moldeaban los deseos humanos. Y uno de mis artistas favoritísimos de todos los tiempos, que es David Hockney. Aunque está más asociado con el pop art británico tardío, digamos, David Hockney es uno de los artistas más influyentes de la contemporaneidad. Su obra, A Bigger Splash, de 1967, es uno de los cuadros más reproducidos del siglo XX y un referente del movimiento. Hockney ha explorado también el arte digital, lo que conecta con discusiones un poco más actuales sobre el arte y la tecnología y la inteligencia artificial y todo lo que estamos viviendo. Haciendo un pequeño paréntesis, hay una película documental de David Hockney que se llama El conocimiento secreto, que es una de las películas sobre arte más interesantes que vi en mi vida. David hace una investigación muy rigurosa para desentrañar a qué se debió el salto de calidad hacia el naturalismo en el arte occidental durante el Renacimiento temprano, para concluir que maestros como Van Eyck, Lotto y Caravaggio utilizaron herramientas ópticas como espejos cóncavos y la cámara obscura mucho antes de lo que se creía que estas herramientas se habían utilizado, se habían empezado a utilizar, digamos, con el fin de lograr un mayor realismo, con representaciones más precisas de la luz y la sombra, y a esto se le llama la tesis Hockney-Falco. Se las recomiendo mucho. De nuevo, se llama El conocimiento secreto. Pero volviendo al arte pop, obviamente que se extendió en muchísimos países este movimiento y tiene representantes y representaciones muy diversas. Pero para esta obra tomé puntualmente a Andy Warhol y esa serie de retratos de tomas icónicas, porque quería que la referencia fuese muy explícita, muy reconocible, digamos. Y verán que en esta obra volví
sobre el concepto de la primera obra que hice para este proyecto. Esa frase muy trascendental para mí y muy influyente en mi obra de Marcel Duchamp. Y eso es porque me interesa la idea de representar los mismos conceptos de más de una manera. No nos olvidemos que, más allá de que ahora empecé a hablar sobre movimientos artísticos más actuales, este proyecto empezó con manuscritos medievales y la mayoría de estos manuscritos son escritos bíblicos. Y estos textos bíblicos tuvieron miles de representaciones distintas, cada una con la impronta y las influencias personales de sus artistas, miniaturistas y contexto y época y lugar del mundo, digamos. Y me interesa rescatar esa multiplicidad de representaciones sobre lo mismo. Así que ahora que ya veo la obra terminada, me parece que esta obra es una de las que más se va a beneficiar de lo que quiero hacer con los enmarcados, que lo voy a activar esta semana porque es algo que necesito ver si va a funcionar, lo que tengo en la cabeza o si es un disparate. Pero bueno, hasta acá llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, comenten, denle un me gusta. Son todas cosas que ayudan mucho en este mar de información que es YouTube. Nos vemos muy prontito en otro video. Les mando un beso enorme. Adiós.